La Oficina de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Ponce y esta emisora presentan Preparemos el Domingo, un programa que te ayudará a estar dispuesto a la escucha de la palabra de Dios, que luego de proclamada se hace Eucaristía y se hace comida. Ven a celebrar el amor de Dios, se derramará como agua limpia, empapando nuestras vidas de su presencia. ¿Qué tal, hermanas y hermanos? Sean bienvenidos a su programa Preparemos el Domingo. Les acompañaremos durante este tiempo el Padre Jesús Rangel para preparar este 13º domingo del tiempo ordinario, un domingo que nos habla en todo el esplendor de la liturgia de la palabra, de la vida y del amor, en ese evangelio en el cual Jesús nos realiza dos grandes milagros, y las lecturas en sí pues nos presentan el amor y la forma como Cristo nos presenta la vida. Dos ejemplos de amor y de misericordia, de vida y de amor, pudiéramos decir, así descritos con mayúscula. Devuelve a la vida a la hija de Jairo y cura sin querer, entre paréntesis, a la hemorroísa, aquella mujer que había gastado una fortuna en médico, pero que tiene una gran fe. Creyó que solo con rozar los vestidos del maestro se curaría, y así fue. Jesús va salvando a todos los que sufren y da vida a todos los que se han perdido. Por eso les decía que las lecturas de esta celebración del domingo podríamos decir que se mueven entre la vida y la muerte. De ellas podemos sacar una valiosa contribución para nuestra manera de entender ambas cosas. Podríamos decir que en la primera lectura se encuentra la parte más teórica y en el Evangelio está la praxis concreta de Jesús. Y este tema de la vida y de la muerte es algo que en nuestra sociedad pues con frecuencia nos interpela, y es una oportunidad la liturgia de este domingo para, a la luz de la palabra, entenderla un poco. La primera lectura del libro de la sabiduría, capítulo 1, versículo del 13 al 15, nos dice lo siguiente: Dios no hizo la muerte, ni se recrea en la destrucción de los vivientes. Todo lo creó para que subsistiera. Las criaturas del mundo son saludables. No hay en ellas veneno de muerte ni imperio del abismo sobre la tierra, porque la justicia es inmortal. Dios creó al hombre para la inmortalidad y lo hizo a imagen de su propio ser. Pero la muerte entró en el mundo por la envidia del diablo, y los de su partido pasarán por ella. De la lectura del libro de la sabiduría es la que vamos a tomar, es la que tenemos para este domingo como primera lectura. Como vemos, el libro de la sabiduría nos recuerda que Dios ama la vida, sobre todo la vida del hombre, y no se recrea en la destrucción y en la muerte. Ha creado todas las cosas para que sean exactamente como Él quiere. La muerte no entra en los planes del Creador. Sin embargo, la muerte existe. El autor del libro de la sabiduría considera la muerte física como una consecuencia de la muerte moral o del pecado. Por eso pasa insensiblemente su pensamiento de una a otra. Ninguna de las dos muertes existen en el principio. El universo, creado por Dios, era armonioso. No había en él criaturas maléficas, ni dominaba sobre la tierra el poder del abismo, esto es, el poder de la muerte. El universo, salido de las manos de Dios, era el reino de la paz, tal como Isaías lo ve restaurado en el futuro mesiánico. Pero el pecado del hombre ha corrompido el orden del mundo y ha puesto en peligro la vida, ha introducido la muerte, que es el reverso del acto creador. No obstante, la justicia es inmortal. Esto es, los que practican la justicia no morirán para siempre. Jesús en el Evangelio nos muestra que está a favor de la vida. La muerte es una puerta abierta a una vida en plenitud. Esto tenemos que entenderlo muy bien. La muerte es una puerta abierta a una vida en plenitud. Por eso también en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, que vamos a meditar este domingo, nos dice Pablo: ya que sobresalís en todo, en la fe, en la palabra, en el conocimiento, en el empeño y en el cariño,
que no tenéis lo generoso que ha sido nuestro Señor Jesucristo, siendo rico por ustedes, se hizo pobre para que ustedes con su pobreza se hagan ricos. Pues no se trata de aliviar a otros pasando ustedes estrecheces, se trata de nivelar. En el momento actual, su abundancia remedia la falta que ellos tienen, y un día la abundancia remedia la falta que también tienen, y la abundancia de ellos remediará su falta. Así habrá nivelación. Es lo que dice la Escritura. Al que recogía mucho no le sobraba, y al que recogía poco no le faltaba. Esto es parte de la carta de la segunda lectura de la carta a los Corintios que vamos a leer este domingo. Pues bien, Pablo recuerda a los corintios que su comunidad se ha destacado en todo lo que sería un absurdo que no sobresaliera, igualmente por su generosidad. La contribución en la colecta que quiere realizar está estrechamente relacionada con la ayuda a los hermanos, con necesidades concretas. Si la Iglesia tiene un proyecto diaconal, podemos contribuir con nuestros recursos, con nuestro tiempo, con nuestros dones. Recordamos que los tiempos de escasez más frecuentes hoy, en los tiempos de abundancia, son oportunidades para ejercitar las relaciones fraternas, pues tenemos la oportunidad de ayudarnos y acompañarnos unos a otros. Esto es lo más palpable en la profunda crisis económica y social que sufrimos en el mundo entero, diríamos. Y desde una perspectiva social debemos reflexionar en la desigualdad que se vive en nuestras sociedades. De manera que las palabras de la segunda de Pablo a los Corintios en la segunda lectura que meditaremos este domingo, pues también de alguna manera nos deben llevar a reflexionar sobre la situación que se atraviesa en el mundo entero. El Evangelio tomado de San Marcos, capítulo 5, versículos del 21 al 43. En aquel tiempo, Jesús atravesó de nuevo a la otra orilla, y se le reunió mucha gente a su alrededor, y se quedó junto al lago. Se acercó un jefe de la sinagoga que se llamaba Jairo, y al verlo se echó a sus pies rogándole con insistencia: «Mi niña está en las últimas. Ven, pon las manos sobre ella para que se cure y viva». Jesús se fue con la gente que le acompañaba, y entre ellos había una mujer que padecía de flujo de sangre. Desde hacía 12 años, muchos médicos la habían sometido a toda clase de tratamientos y se había gastado en esto toda una fortuna. Pero en vez de mejorar, se había puesto peor. Oyó hablar de Jesús y acercándose por detrás entre la gente le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido se curaría. Inmediatamente se secó la fuente de sus hemorragias y notó que su cuerpo estaba curado. Jesús, notando que había salido una fuerza de él, se volvió enseguida en medio de la gente preguntando: «¿Quién me ha tocado el manto?». Los discípulos le contestaron: «¿Ves cómo te apretuja la gente y preguntas quién me ha tocado?». Él seguía mirando alrededor para ver quién había sido. La mujer se acercó asustada y temblorosa al comprender lo que había pasado, y se le echó a los pies y le confesó todo. Y él le dijo: «Hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y con salud». Todavía estaba hablando cuando llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle: «Tu hija se ha muerto. ¿Para qué molestar más al maestro?». Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: «No temas, basta que tengas fe». No permitió que lo acompañaran nadie más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Llegaron a casa del jefe de la sinagoga y encontró el alboroto de los que lloraban y se lamentaban. Entró y les dijo: «¿Qué estrépito y qué lloros son estos? La niña no está muerta, está dormida». Se reían de él, pero él los echó fuera a todos, y con el padre y la madre de la niña y sus acompañantes entró donde estaba la niña, la cogió de la mano y le dijo: «Talita Cumi», que significa «contigo hablo, levántate». La niña se puso en pie inmediatamente y echó a andar. Tenía 12 años,
y se quedaron viendo visiones. Les insistió en que nadie se enterase y les dijo que dieran de comer a la niña. Del Evangelio de San Marcos es palabra del Señor. Queridos hermanos, Jesús nos presenta hoy estos dos milagros, como les decía al principio, es este Evangelio del amor y de la vida. Jesús nos cura por fuera y por dentro. En el comportamiento de la mujer extranjera se manifiesta una mentalidad primitiva, una concepción mágica, lo cual no tiene nada de extraño en aquellos tiempos. Es claro que Jesús no cree que su cuerpo sea una especie de talismán que emita unas fuerzas misteriosas y que ni él mismo pueda controlar. Jesús actúa siempre sabiendo lo que hace y cura a los enfermos que creen en él, no importa de la nación que sean. La fe también es decisiva en el caso de la hija del jefe de la sinagoga. La resurrección de la hija de Jairo acontece por el poder de la palabra de Jesús que Marcos ha conservado en original arameo. Talita cumi. Jesús se manifiesta como el Señor de la vida y de la muerte. Todos los milagros que se refieren a resurrecciones no son más que la proclamación de que Jesús y por Jesús la vida triunfa sobre la muerte. Con frecuencia vemos cómo Jesús impone silencio a los testigos de sus milagros, tanto que se ha hablado de la ley del silencio. Si Jesús establece esta ley, es para evitar que sus paisanos confundan el sentido de su mesianismo y caigan en falsos triunfalismos. San Agustín nos dice que quiso llamar la atención del alma para que sanase interiormente. Por ese motivo curó el cuerpo. En el cuerpo se significa el alma, de manera que lo que ésta veía que Jesús obraba exteriormente, había de desear que lo obrase interiormente. ¿Cuál fue la obra de Dios? Curó el flujo de sangre, curó al leproso, curó al paralítico, todos los enfermos y todas las enfermedades del alma, la cojera, la ceguera, pues todo el que no camina de forma recta por el camino de la vida. Es ciego también el que no confía en Dios. El pródigo padece flujo de sangre y todo el que es inconstante, pues tiene mucha mancha de lepra. Es necesario que lo sane dentro de aquel que sanó exteriormente para que desee la sanación interior. En la iglesia, todos somos continuadores de ese servicio de Jesús. Estamos llamados a trabajar por la vida y el bien de las personas. Para ello, habremos de distinguirnos por nuestra generosidad, como dice San Pablo a los cristianos de Corinto. Tarea nuestra es igualar la realidad social para que nadie quede excluido ni apartado, ni marginado por ninguna razón, compartiendo lo que tenemos, ayudando a levantarse a los que viven caídos, ser imagen de Jesucristo para nuestros hermanos más necesitados. Ese es nuestro distintivo como creyentes, como cristianos, como seguidores de Jesús, como colaboradores del plan de Dios, que es la vida y felicidad para todos sus hijos. No nos quedemos dormidos. Hoy Jesús nos coge de la mano y nos levanta como hizo con la hija de Jairo. Pongámonos de pie, pongámonos con manos a la obra y escuchemos esas palabras que le dijo al mismo Jairo. Si tienes fe, tu hija vivirá. Si tenemos fe, todo lo que le pidamos al Señor, que es el Rey de la vida, el Señor lo va a conceder. Este misterio de la muerte, en estas lecturas que proclamaremos este domingo, sin duda alguna nos darán un sentido, una claridad para discernir más acerca de todo esto que a veces nos cuesta entender. Y sobre todo resaltar que Jesús es vida, que Jesús es amor, que si caminamos con Él y tenemos fe, todo lo vamos a conseguir. Que el Señor les bendiga donde quiera que se encuentren. Les habló el Padre Jesús Rangel. Preparemos el domingo. Este programa
fue presentado por la Oficina de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Ponce y esta emisora. Puedes comunicarte a Omecos, apartado 330986 Ponce, Puerto Rico, 00733-0986 o a omecosponce@gmail.com. Puedes comunicarte con nosotros al teléfono 787-843-1548.